empezar a grabar. Ahora sí vamos a compartir. Ok, ahora sí, aquí estamos. A ver, vamos a iniciar conversando un poquito sobre su propia experiencia como instructores, como facilitadores, como profesores en el caso de algunos. Eh, ¿Qué tiempo tienen de experiencia? A ver, ¿qué han visto? ¿Qué pueden agregar a lo que es esta formación desde su experiencia? Iniciemos. Ok, qué bueno. Ok, vamos entonces a arrancar, pues. Fíjense bien, si algo caracteriza el cambio que da lo que es el uso de la emocionalidad, de las nuevas ideas, de las nuevas propuestas, en, en todo este tema del dar clases, de preparar enseñanzas, del incentivar el desarrollo de conocimientos desde a ver, ok, ok, perfecto. De todos modos, vayan pensando allí qué, qué hace diferente una clase de otra, qué hace diferente. ¿Qué pueden decir ustedes de que, bueno, ayer vi o la semana pasada vi a este grupo, hoy los debo ver de nuevo y tengo que ofrecerles algo diferente porque vi que de repente la semana pasada no estuvieron tan cómodos y quiero hacerlos, quiero animarlos más? ¿Qué han planteado ustedes? Eso es lo que quiero que vayan tocando por allí. De todos modos, lo vamos a ir viendo. Entonces, como le comentaba, si algo agrega esta propuesta que nos trae las neurociencias al cambio que se le debe dar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos educativos, en el aula, en las reuniones de equipo, es que tienen que hacer uso de creatividad, tienen que hacer uso de ingenio, de, de manifestación de ideas originales. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, pues un poquito de cómo aprovechamos esas ideas, de cómo aprovechamos esas propuestas que puedan surgir en nosotros para el propio desarrollo de los temas con mayor agrado, con mayor disfrute.
con una mejor coordinación entre los integrantes de la clase, de manera que el tema sea agradable, sea y sobre todo que genere gratos recuerdos. Eso es lo que se busca. Entonces, la clase de hoy tiene mucho que ver con el ingenio y la creatividad. ¿Cómo abordamos con nuestra capacidad de ingeniar cosas nuevas, temas que a lo mejor son muy teóricos, que a lo mejor no proyectan una emocionalidad con mucha facilidad? Ok, Vivian, cuéntame. Lo que ahora con los muchachos, pues con esta juventud tan metidas en lo que es la parte de- del TikTok, de las redes y todo eso, o sea, hay que tener de verdad creatividad porque la competencia es grande. Ellos están demasiado estimulados a nivel visual, auditivo y las clases como las dábamos antes, como las daban antes, pues de verdad que se vuelven aburridas. Entonces, sí, Sí, de sí, verdad que esto es así. muy, muy, muy importante para llamar la atención de los muchachos y que les quede conocimiento. Es que eso es lo principal, que tengamos la capacidad de llamar su atención y de generar en ellos un estímulo, un agrado, algo que les permita entrar en conexión con el tema, porque con mucha facilidad nos distraemos, y no solamente los alumnos, nosotros mismos. Entonces, hay que tener esa capacidad, esa sagacidad de dar algo que les guste, que les llame la atención, y que sobre todo que les haga recordar el tema, porque el punto neurálgico aquí es que ellos no se graben el tema porque tienen la obligación de pasar una evaluación, sino que el tema sea memorizado, vaya a la memoria, vaya a ese punto inconsciente donde se guardan los recuerdos y que sea aprovechado para cualquier otra situación adelante. ¿Ok? Eso es lo que buscamos. Ok, entonces, ¿cómo podemos activar esa chispa? ¿Cómo podemos activar esa creatividad? Fíjense, para quienes manejan grupos grandes, se hace un poco más complicado entender eh, cuál es el proceso de cada uno, cómo encontrar ese punto que individualmente motiva a la persona, que lo lleve a disfrutar y a empoderarse de la información desde la individualidad. Hay ciertos rasgos, hay ciertas características que nos permiten ver, que nos permiten entender a la persona y aprovechar esa circunstancia. Pero a nivel general, este, esa creatividad tiene que verse en el cómo yo, facilitador, yo, instructor o profesor, doy la información sin importar las actitudes, sin importar las características individuales de las personas, pero que a nivel colectivo si atraigo el máximo posible de atención. Allí buscamos siempre bueno, siempre se ha dicho, cuento un chiste, comento una anécdota, son cosas que permiten conectar y que cambian el ritmo de las circunstancias, ¿no? A mí me gusta cada vez que veo que la gente se está ralentizando, que ya tienen más de una hora sentado, que, que ya estoy tocando un tema y me alargué mucho en él de repente, pararlo, cambiar el ritmo, pararlo, los hago que se estiren y según cómo vayamos, entonces le meto una dinámica allí. A veces unos simples ejercicios
de respiración y ejercicio de liberar tensión. De, por ejemplo, no, y eso lo aprendí viendo las clases de Carlos Pesaire, lo que él llama el ABC. La activación es pequeños movimientos suaves que vayan moviendo el cuerpo, estiramiento y eso, pero el, el bajar la tensión, que es la B, que para él es tensar el cuerpo lo más fuerte posible, tensarlo, aguantar la respiración y soltar la tensión de forma drástica. Es un ejercicio que se practica mucho para eliminar pereza, para cambiar el ritmo de las personas. Eso y lo suelo hacer porque además causa gracia bastante. Entonces, pero necesitamos, no siempre vamos a estar haciendo lo mismo, no siempre podemos parar la clase. Entonces, ¿cómo continuamos la clase cambiando el ritmo en las personas? Sin que participen, sin que haya dinámicas que puedan ser distractoras o que te quiten tiempo, porque a lo mejor estamos cortos del tiempo. Entonces, parte de lo que yo estoy proponiendo aquí, por allí les voy a pasar otra, una lista de otras actividades, que eso para discutirlo para el encuentro del miércoles. Pero parte de lo que yo propongo aquí es que se busquen soluciones que generen puntos de vista y en esos puntos de vista individuales fomentemos el debate, que una persona le pregunte a la otra el por qué, el para qué de esa idea, de esa propuesta que tiene y que entonces alguien pueda plantear algo diferente, algo que lo complemente. Pero el punto es que no todos están dispuestos a participar en clase. Y ahorita, bueno, y Vivian debe saberlo muchísimo. Los chamos no les importa mucho el participar en las clases. Pero entonces el foco tiene que ir hacia el que menos participa. ¿Qué le doy? ¿De qué manera llego a esa persona para que sienta que no está excluido? Porque a veces no participan y ellos nada los saca de allí y todo aquello. Pero si sienten que hubo un aporte de su parte, la clase les va a agradar. Entonces, hay que saber jugar con todos esos caracteres individuales que tienen, sobre todo ahorita que la desatención te lleva a meterte en el teléfono y quedarte allí embuido, no salir de allí, o a ver a alguien más, o a fastidiar a alguien más, o a molestar a alguien más, o a quedarte dormido. Pero hay que buscar la manera de que siempre estén atentos, aunque no siempre intervenga, porque así son, pues así son y cuesta que todos intervengan. Ahora, que ellos vean que la clase es más un juego que, que un esquema de aprendizaje, sobre todo un esquema teórico, tratar de llevarlos a que entiendan, mira, por ejemplo, darles una respuesta y plantearles cuál sería la pregunta a esa respuesta. O sea, cambiar los roles, dar primero la respuesta y después formular la pregunta. Son cosas que se ponen, que se presentan. Preguntas, preguntas muy abiertas, preguntas que sean más de experimentar que de dar algo concreto. Como por ejemplo, si se presenta un caso sobre el tema aquí, ¿qué harías tú para que el tema sea entendido por todos? Para que
se resuelva la situación dependiendo del tema. Preguntas así que ellos lo puedan ejemplificar, que ellos puedan darle, desarrollar un caso muy diferente, que ellos puedan sacar una anécdota, que ellos puedan incluso contar un chiste sobre el tema, sobre algo que lo relacione, algo que les permita a ellos colocar como ejemplo, desarrollar como experiencia. ¿Por qué? Porque aunque su participación sea corta, van a estar muy pendientes de lo que dicen los demás. Muchas veces es para burlarse de lo que otro diga, pero igual, no se puede dejar que la burla eh, tome parte muy extendida, pero el hecho de que estén pendientes allí de lo que pueda decir el otro va a generar en ellos una memorización del tema. Entonces, lo digo, ¿no? Y sobre todo sin llegar al punto en el que se exasperan y la burla pasa a ser dañina, ¿no? Sino que en el punto donde pudimos darle a la persona esa sensación ajá, este va a ser algo gracioso o este va, va a ser motivo de burla, voy a burlarme de él, voy a hacer algo hacia él, pero que toquen el tema, que se mantengan dentro del tema. A veces trabajamos mucho con el humor negro, cosas que le permiten a la persona como que de alguna manera analizar el chiste. ¿Sí? Esas son situaciones que crean una interrogante en la persona. Si nosotros sabemos manipular esas ocasiones, podemos aprovechar mucho la activación de los grupos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ingenio, fíjense, nuestro cerebro, según la teoría del cerebro triuno, está dividido en tres cerebros que fueron naciendo que fueron desarrollándose en diferentes épocas y dado a la capacidad de adaptación en este caso de los Homo sapiens, que fueron los que desarrollaron hasta el tercer cerebro. Y para ellos poder readaptarse a las condiciones del ambiente, entonces fueron modificando el cuerpo, fueron generando nuevas cosas en el cuerpo, órganos, eh, extremidades, piel para protegerse, cabello. Entonces, en la medida que iban desarrollando eso, iban desarrollando también su parte creativa, su parte lógica. Por eso, cuando ellos se dieron a la tarea de pensar, por ejemplo, que el fuego quemaba y al tocarlo ardía y te quemaba y te dañaba a ti, tuvieron la capacidad también de pensar que con eso podían hacer, por ejemplo, que la carne fuese más duradera y que incluso tuviese un sabor mejor. Entonces eso hizo que el tercer cerebro, que era el que le permitía la capacidad de aprovechar mejor los recursos, porque entendían que esos recursos podían ser aprovechados en muchas circunstancias, entonces ese último cerebro, el neocortex, se dividió en dos. En una parte que les mostró a ellos que, bueno, sí, ahí está el fuego, mira, está quemando, está ardiendo, no me puedo acercar mucho. Pero si lo tengo controlado, porque a lo mejor uso piedras alrededor, entonces puedo colocar un trozo de carne allí. Si lo mantengo a una distancia, la carne se ahuma y la puedo guardar para que sea más duradera, para comerla de a poco. Pero si la pongo más cerca, la
preparo y te genera un sabor muy diferente al que tenía crudo. Y entonces, una de las partes ingenió esa y otra de las partes del cerebro dijo, wow, es que así esta carne que está cocida de una manera que se secó su liquidez, va a ser más duradera. Y otra de las partes dijo, ah, pero si la muerdo, sabe mejor. Wow. Entonces, ese ingenio, al pasar de los siglos, fue desarrollándose en nosotros. Ha tenido la capacidad de llevarnos a otros mundos, a otros planetas. Ese deseo de ir más allá de lo que vemos, de lo que estamos viendo, de explorar otras cosas, nos ha mostrado que hay un mundo más allá del que podemos ver a nuestro alrededor. Y hoy nos comunica con ese otro lugar, con esas otras personas que en algún momento descubrimos que existían, pero por la distancia geográfica no podíamos mantener en contacto ni establecer ningún tipo de conexión para nuestro propio desarrollo. Pero de repente, ¡pum! El ingenio, nuestra creatividad tuvo la capacidad de crear una manera de conectar con esa persona, de conectar con personas que se encuentran por allá en el universo, explorando la infinidad del universo, del espacio, que se encuentran a miles de años luz. Entonces, imagínense si hemos tenido la capacidad de desarrollar todo eso, si hemos tenido la capacidad de llegar a otros planetas, si hemos tenido la capacidad de crear sistemas visuales para explorar desde aquí mismo otros universos. No vamos a tener la capacidad nosotros de generar algo que facilite el desarrollo de un tema dentro de una formación, dentro de una actividad. Entonces, lo que hay es que tratar no solo de aplicarle la lógica, hay que aplicarle la creatividad para ingeniar cosas, para visualizar cosas, tener la capacidad de que este lado del cerebro me muestre imágenes sobre lo que puede suceder en esa reunión, en esa clase, y que este lado del cerebro me diga cómo la podemos desarrollar. Y cuando eso lo hacemos así, desde un punto de vista agradable, colorido, pero lógico, con un análisis que permita facilitar la comunicación con las otras personas, que permita que la información sea vista de otra manera, entonces nosotros estamos maximizando la capacidad de desarrollo de los seres y así ha venido desarrollándose el mundo. Hoy en día la educación tiene que ir a eso, tiene que dejar de ser pragmática y directa, una estructura de que yo te doy la información escrita, tú te la aprendes y yo te la evalúo escrita, o te la evalúo oral, o te la evalúo con los métodos convencionales, de que tú te aprendes las cosas porque la relees, la relees, la relees, la relees, al punto de que, bueno, se te olvidó una palabra y se destrozó el rompecabezas de la información. ¿Ok? Entonces, no, nosotros, y a mí me encanta tener, por ejemplo, a Vivian aquí, que con esas propuestas que por lo que he entendido viene creando ella con su equipo, ese proyecto que tiene el profesor José, que ojalá lo logremos tener en vivo para conversar un poco más con él, para que nos apoye en todo esto. Entonces, eh,
Espero que haya muchas instituciones educativas que estén fomentando eso, porque ya esa educación ya ha marcado distancia entre los programas educativos y los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes con la tecnología están viendo tantas cosas. Entonces, ir para allá a tomar un conocimiento que entra al cerebro de forma obligada y así como entra, se va casi en su totalidad. Entonces, no lo encuentran sentido. Entonces, necesitamos cambiar todo eso. Necesitamos generar seres no solamente pensantes, seres actuantes, seres motivados para crear, seres con una capacidad de ingenio enorme que supere todo lo que se está viendo, porque de resto estamos entrando eh, en una fase de, como dicen por allí, en una fase de dicotomía que lo que hace es lanzarme hacia un hueco del que cada vez tengo menos posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque me mantengo en estructura, en patrones que no están rindiendo ningún tipo de efectividad. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de animar a las personas, de demostrarles que sí pueden tomar algo más de la información y aprovecharla y moldearlas a su manera. Eso es lo que buscamos. Para eso tenemos que enseñarle a las personas cómo pueden aprovechar su curiosidad. Cómo, ¿qué pueden plantear ustedes? Fíjense, y esto es parte de los ejercicios que vamos a hacer en un rato. Bueno, no importa, por aquí continuamos por aquí solamente tres personas. Bueno, tres nosotros ahorita activamos y vemos qué podemos hacer. Pero necesitamos buscar la manera de que las personas se sientan atraídos al desarrollo, al conocimiento, al fomentar el aprendizaje para sí. ¿Por qué? Porque estamos generando seres humanos que cada vez tienen más facilidad de ser guiados por otros, porque están desorientados, porque están de alguna forma ensimismados, dormidos. Entonces, nosotros que tenemos la capacidad de dirigir grupos, tenemos que hacerlo de una forma que fomente el despertar de la conciencia, de la mente que son. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto, con el mayor estímulo de creatividad posible, entendiendo que la innovación, parte de un punto muy importante aquí, entendiendo que la innovación no es solamente a nivel tecnológico, porque es que cuando nos hablan de innovación, cuando nos hablan de cosas nuevas que llegan, entonces no lo vemos desde el punto de lo que yo soy, sino desde el punto de lo que está llegando hacia mí. ¿Por qué? Porque algunas veces me siento limitado en mi forma de actuar, porque sencillamente yo no quiero ir más allá de lo que soy. Entonces, nosotros, para poder generar ese incentivo, ese deseo de búsqueda, de encuentro con el conocimiento, con el desarrollo en otras personas, debemos innovar nuestras prácticas, debemos generar situaciones que llenen de expectativas a las personas y que esas expectativas sean cubiertas con nuestros propios procesos, con lo que nosotros le mostramos. Fíjense, ayer en la actividad a la cual me invitaron, a esa actividad me invitaron el viernes en la tarde, una actividad que se estuvo dando privada y de repente
alguien decidió faltar y me llamaron a mí para que cubriera un hueco y yo, perfecto, lo veo más como una oportunidad que como verme como si fuese un segundón o algo así, no, yo aprovecho esas cosas. Entonces, cuando estoy allí que me toca dar la dinámica, había un grupo de señoras, una de las principales mesas, eran como 5 señoras de más de 60 años. Y entonces yo comienzo a hablarles y ellas de repente se motivan, pero hay una que por más que yo intenté y cambiaba el ritmo de voz y hablaba y aplaudía, yo sentía que esta señora estaba durmiéndose. Y la veía, ¿verdad? Que estaba ahí como que... Y entonces decidí llamarla, la paré, la puse a mi lado y, y la puse a bailar conmigo. Y mientras yo iba contando, o incluso, fíjense, yo estaba hablando en ese momento de lo cuántico. Y mientras yo estaba bailando con ella, y ojo, no soy buen bailarín, eh, dando pasitos aquí los dos y hablando de cosas. La señora duraría como 30 segundos, como 40 segundos allí, porque entonces, no sé, entre la pena, la risa, la cosa, se sentó, pero ahí la señora se quedó así, e incluso participaba y me preguntaba, y mi ponencia duró como 35 minutos nada más o menos era lo que había preparado. Después que culminó eso, la señora se paró y me abrazó. Me abraza y me dice, hijo, gracias. Sabe, tengo días con un malestar aquí que me está destrozando esto, pareciera un dolor de oído que me agarra por aquí y no sé qué. Y ay, ahorita un calmante me tenía así, pero en lo que usted me levantó y en lo que me puso a su lado, eso fue como que me abrazó un ángel. Mire, ya ni me duele y mire cómo volteé y volteaba la cabeza. Ya ni me duele, mira, no sé qué hiciste, pero gracias. Y yo lo estaba tomando por un lado y ella me mostró que era otra cosa, ¿no? Entonces, pero igual la ayudé y entonces el grupo me llamó para allá, nos tomamos un trago, conversamos, la cosa fue muy amena, pero sobre todo ellos querían entender cómo el levantar a la señora de ahí cambió todo. ¿Qué dicen por aquí? Sí, sí, por supuesto. Pero fue más que alegría, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con eso, pero para mí fue el que se sintiera atendida, que se sintiera siendo parte de algo que a lo mejor en su momento no, ni siquiera le llamaba la atención. Y, y además, por supuesto, el cambiar el ritmo de ella, este, le hizo soltar toda esa tensión que tenía. Y de paso, reír a carcajada porque fue lo que hizo mientras se sentaba, como estaba y que bailando conmigo y los dos, no, no sé quién era más payaso, pero yo lo intenté fue ser payaso para eso. Y ese gesto, ese momento de disfrute, de alteración emocional, porque la hubo, de una manera buena, le ayudó a la señora a sentirse mejor. Yo lo aplico mucho a nivel terapéutico. Después que abro un proceso emocional, que la gente está llorando, está de ahí muy dolida, entonces lo voy llevando y lo hago reír fuerte, reír a carcajada, para que suelte. Eso en biodecodificación, desde la biodecodificación se hace para cambiarlo, para eliminar la emocionalidad del recuerdo, lo que hace que el trauma deje de ser dañino. Eso se practica mucho.
y a mí me gusta mucho hacer. Entonces, fíjense, aquí hablamos del pensamiento lateral. El pensamiento lateral, se decía que nuestra forma de pensar era muy vertical, que venía mucho de la rigidez que se plantea a través de la lógica y el análisis. El pensamiento lateral es todo lo contrario. El pensamiento lateral es simplemente poner cosas, exponer soluciones, dar respuesta de una forma inesperada pero congruente. Dar una respuesta muy diferente al análisis que todos puedan tener. ¿Ok? Eso es un pensamiento lateral. Es un pensamiento creativo, un pensamiento divergente, que cambia el patrón de la respuesta, de la solución. ¿Ok? Entonces, y eso nos permite entender que hay muchas otras soluciones, que podemos desarrollar la creatividad con pequeñas cosas, pero cambiándola. Entonces, aquí yo digo que un análisis puede darse a través de una pintura, ciertamente. Y no es lo que han hecho los pintores, pues. Ponen un cuadro en una galería o ponen un cuadro a exhibirse en algún lado y uno ve un poco de rayas verticales allí, azules y rojas. Y de repente nos dicen que es un cielo, la guerra en el cielo, una cosa así. No, las pinturas abstractas de Picasso. Yo tengo una tía que, que siempre ha estado muy unida a mí, que ella es artista plástico y siempre me llevaba a las galerías para ella, mientras ella estudiaba, yo me iba con ella de chamito a, a pasear y eso, y entonces ella me hablaba de todos esos artistas que conseguíamos, sobre todo en Caracas, en todas las galerías de Parque Los Caobos, en todos los museos, por donde se la pasa José Arnaldo, por allá. Y, a ver, ¿qué dice por aquí? La verdad que no le veo, me leer. Exactamente, ese es el punto. Y ella me hablaba de toda la obra y me decía lo que entendía de la obra. Y yo realmente eh, nunca fui lector del arte, nunca lo he sido. Pero es el punto, que para los que sí se dedican a eso, obviamente saben que en el arte, que en una pintura, hay toda una trama increíble. Y no solamente una pintura, porque a quienes gustan de la ópera se sientan a oír una ópera y pueden llorar y pueden sentirse emocionados y todo, y te pueden narrar la historia. Sí, porque todo tiene un mensaje. Lo que hay es que saber descifrarlo. Y nosotros tenemos que llevar a los participantes de nuestras actividades a que aprendan a descifrar los mensajes, a que decodifiquen la información que hay dentro de los procesos de desarrollo, los procesos de aprendizaje que se fomentan, sobre todo los que fomentamos nosotros, porque podemos hablar con propiedad. ¿Ok? Entonces, fíjense, si algo ha venido decayendo en nosotros, producto especialmente de la madurez, de que crecemos, de que nos volvemos adultos, es la imaginación, la capacidad de crear sueños, de crear ideas, de darle color a las imágenes.
Y por eso entonces nuestra creatividad muchas veces se ve amilanada, se ve caída, se ve estropeada por por la seriedad, por la formalidad que a veces nos damos. Nosotros, y bueno, aquí es lo que se busca es hacer un llamado de atención sobre eso. Miren, yo digo que yo soy, eh, de profesión, soy abogado, justamente porque cuando decidí que tenía que ser abogado, para mí la lógica, para mí el análisis, así el análisis eh, estricto, estructurado, era lo mejor que había, pues. Y así era yo y así hablaba yo. Y por supuesto, ser abogado es la mejor profesión. ¿Por qué? Porque la lógica es parte indubitable del proceso de, de conocer el derecho. Y bueno, y la filosofía, ¿no? Entonces, de repente cuando entro a la etapa terapéutica, se me muestra otra cosa. Más bien me dicen, mira, para tú ser bueno en esto, tienes que dejarte llevar por la intuición. Y yo, intuición, ¿qué es eso? Para alguien que es netamente lógico y analítico, intuición, eso dejó de existir. Y entonces la profesora que nos daba constelaciones, que jugaba mucho con colores, jugaba mucho con disfraces, jugaba mucho con muchas técnicas, con velas, incluso velas de colores, y todo aquello, para despertar nuestra imaginación, para despertar nuestra creatividad y por tanto activar la intuición en nosotros. Y cuando yo me doy cuenta de que puedo aprovechar eso para percibir emociones y para descodificar el mensaje de las emociones, eso me gustó muchísimo más. Entonces, ¿qué hice yo? Que ya estaba como que equilibrando esa parte analítica, lógica, que, que superaba todo. Entonces ya le estaba llegando un poquito de creatividad, ya le estaba llegando otro tipo de entusiasmo, o el ver matices, ver colores, en lo que antes era netamente gris o negro. Entonces, wow, cuando me activo y sobre todo cuando me voy hacia la parte de neurociencia, que me muestra otras cosas, que me dice que las emociones tienen que ser percibidas como parte del proceso de desarrollo, de transformación de la persona. Entonces, me tengo que dedicar aún más a todo eso. Y bueno, y así vamos, ¿no? Entonces, fíjense, esos procesos no son de un momento, no son de, de hacer mucho de una sola vez, no, son, son procesos que se van creando porque es una adecuación a nuevos programas, es un crear hábitos, es un aprender nuevas cosas para que lo que tenías antes se perciba como que ya no es tan necesario y puedas optar al cambio y puedas entrar en ese proceso de crecer desde la conciencia, desde la mente hacia el resto del cuerpo, porque incluso hay un crecimiento físico, porque hay un cuerpo que se expande aunque no lo percibamos. Entonces, tener la capacidad de inspirar. Si algo eh, tengo como una característica que tiene que desarrollarse mucho en mí, es la capacidad de inspirar.
quiero fomentar eso. Descubrí que la mejor manera de inspirar a otros es fomentando la inspiración en mí. Yo tengo que aprender a inspirar. Antes lo decía por el hecho de que como era un ser amargado, como era muy serio, como era muy analítico, como era muy estructurado y pesado, entonces yo decía que si lograba, si yo lograba generar en mí emoción, entonces podía hacerlo en otros. ¿Por qué? Porque sencillamente yo sentía que aunque yo podía reír mucho por chistes, por un juego, por humor, por programas de televisión y todo aquello, cuando se trataba de... Vivian tiene problemas para ingresar, pero pues, de todos modos la clase se está grabando. Entonces, yo empecé a utilizar ciertas dinámicas para generar ese estímulo, ese agrado en mí mismo. Y es la mejor manera de cómo el terapeuta puede utilizar sus terapias, puede sacarle el mayor provecho a las terapias. Yo no soy partidario de esos que dicen ay, no, yo soy terapeuta, pero yo no sé cómo trabajar en mí. Y bueno, ciertamente hay cosas que se escapan de mi atención, cosas que de verdad que son difíciles para uno verlo. Pero para eso está el espejo, para eso está, que yo digo que está que todos tenemos una voz interior que nos jode la vida. Bueno, la mía no está en el interior, la mía duerme todas las noches a mi lado izquierdo. Pero hoy lo digo de una forma graciosa, pero este, es un ejemplo, es un proceso que me ha servido para mejorar muchísimo, porque la oigo y a pesar de que muchas veces la oigo con rabia, siempre evalúo lo que me dice, entendiendo que eso que me dice es algo que yo necesito ver en mí. Y al tomarlo así, entonces eso me llena de capacidad para desarrollarme, eso me llena de inspiración, eso me sirve para fomentar en otros la mejora. Sí. Y eso necesitamos buscarlo, porque es nuestra propia capacidad. Y si no lo utilizamos, entonces estamos desperdiciando todo lo que nuestra experiencia, nuestro desarrollo formativo, nuestra captación de conocimientos nos ha venido dando. Y es bastante porque sabemos que uno en este mundo viene a vivir y a través de golpes y caídas y triunfos y regalos y bendiciones, aprendemos, nos desarrollamos. Y en este tiempo de vida que podemos tener, bueno, imagínense todo lo que alcanzamos. Ahora, eso tenemos que llevarlo a un punto de mayor provecho, centralizarlo, conectarlo, una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque sí se puede, ciertamente que sí. ¿Okay? Es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Fíjense, ¿qué son desafíos creativos? Dentro de las actividades que nosotros propongamos, tiene que haber la posibilidad de crear reto en las personas. Nosotros somos seres de reto.
actuamos mediante el reto, la competencia. Si nosotros, en lo que fomentamos, en las actividades, en los eventos, en las reuniones de equipo, tenemos la capacidad, tenemos la creatividad suficiente para armar retos y hacer que todos los demás participen, nosotros vamos a liderar grandes grupos. Ahora, ¿cómo? Sí, pueden ser desde lo básico, palabras, frases, preguntas concretas, que repitan lo que acabo de decir, que sean textuales, que completen una frase, que respondan una pregunta, que formulen la pregunta de una respuesta, o que vayan más allá. Por ejemplo, si tenemos la disposición para entregarle papel, lápiz, marcadores a otros, que realicen un dibujo, que hablen, que muestre la historia, una historia basada en el tema que estoy tocando. Cosas así. Y otras más, acertijos, plantearle cosas a las personas. Sí. Hacer que los estudiantes, hacer que los participantes generen respuestas, generen soluciones desde ellos, sin importar si algunas están erradas o no. Siempre buscar la manera de que eso que dijo la persona no se le haga ver como que falló, como que erró en lo que dijo, sino que como que hay un punto que puede ser mejor. Y entonces, en la medida que los demás respondan y que nosotros creemos la, la respuesta más precisa para la ocasión, en esa medida podemos mostrarle a esa persona que a lo mejor no fue tan acertado, cómo puede verlo desde un enfoque mayor. Es la forma como vamos jugando con los estudiantes, con los alumnos, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar que, que todos sean copartícipes de la creación de frases, de definiciones, de conceptos, de propuestas. ¿Me oye, José? Entonces, todo proceso de desarrollo a través del aprendizaje, a través del conocimiento, perfecto, nos lleva a crear algo nuevo. Es que el mismo proceso, la información, el conocimiento que podamos estar recibiendo, nos crea a nosotros como un ser diferente. Eso es un estímulo para todos. Imagínense si lo hacemos consciente. Imagínense si tomamos la información, la conectamos con alguna experiencia que hemos vivido, que puede ser buena o mala, porque y de hecho si es mala y estamos generando una información que se percibe como agradable, le decodificamos la emoción, por lo tanto ese recuerdo deja de ser dañino. Así de importante es el proceso de enseñanza, sin importar el tema que nosotros estemos desarrollando, ¿ok? Fíjense, a nivel mundial se está desarrollando lo que se conoce como la gamificación. Antes se hablaba de los gamers, ahora se habla del cómo involucrar juegos lúdicos, que lo que antiguamente se veían también como juegos de mesa, propuestas
para niños, para juegos para niños, incorporarlo dentro de los procesos de aprendizaje. Eso fue lo que yo hice, por ejemplo, en el grupo cuando les envié la sopa de letras. Sopa de letras que quienes lo hicieron se dieron cuenta que habían 9, 10 palabras que tenían que ver con la formación. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada cuando salimos a la aplicación a responder preguntas. Una aplicación bastante agradable que te mostraba cuando te equivocabas de una forma medio graciosa. Sí. Esas cosas, según el proceso de desarrollo, el proceso de formación que se tenga, se pueden implementar. Ah, volvió Vivian, qué bueno. Se pueden implementar, ¿por qué? Porque permite retener mayor información. Y hay muchísimo. Esa aplicación que usamos la clase pasada tiene para crear mapas del tesoro, por ejemplo, donde vas respondiendo y donde vas acertando adivinanzas o dependiendo de lo que tengas, vas y sigues avanzando hasta que llegas a la meta. Y allí vas tomando información, puedes ir respondiendo una, puedes ir complementando frases, todo. Se parte de lo que nosotros vamos a estar viendo y vamos tal vez o algunas veces por la clase, otras veces por los encuentros, se lo pasaré así, pero necesitamos seguir viendo que hay muchas propuestas. Esa es la innovación de la que le estamos hablando. Esta parte es a nivel tecnológico, pero imagínense cuando ustedes ponen en una clase un papel bond, ponen, dibujan un árbol y entonces le dan a la persona un papel con un lápiz o un marcador o algo para que escriba una idea sobre el tema que ustedes están desarrollando y vaya y lo coloque allí como un fruto de ese árbol. A mí me gusta mucho aplicar eso. ¿Por qué? Porque estamos concentrando la información en pequeñas situaciones, en pequeñas ideas. Entonces, son cosas que nos permiten a nosotros experimentar nuevas propuestas, como dice allí, encontrar soluciones creativas desde, desde el juego, desde la diversión. Hay muchas más, hay rompecabezas de información, hay juegos de ludo, de información. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo lo podemos aprovechar. Fíjense, esta parte de innovación en el aula tiene mucho que ver. No es solo con el cambiar las cosas del aula, de que, ok, voy a redecorar el aula. No, no necesariamente, porque eso puede implicar tiempo y dinero. Pero entendiendo que de repente en un aula, en un espacio, tienes algún mobiliario, tienes instrumentos, tienes enseres que te permiten ser aprovechado en la clase, cambiarlo. Si normalmente las sillas o pupitres están dirigidos hacia la pizarra o hacia donde se proyecta el video BIM o hacia la pantalla o lo que tengan o hacia la entrada, ponlas de espalda, que vean hacia el sentido contrario, ponlos en círculo, sácalo a la silla o pupitre del salón y sienta a los alumnos en el piso. Si hay cuadros, voltéalo. Voltéalo, ponlos boca abajo, ponlos al revés.
cosas, ponles música, de vez en cuando quítale la luz para que ellos desarrollen otro de los, un sentido que necesites que desarrollen más, que por ejemplo el de la vista. Genera olores, utiliza la aromaterapia, utiliza la musicoterapia. Entonces, con pequeños recursos podemos acceder fácilmente a nuevas propuestas. Entonces, cuando hablamos de innovación al aula, no necesariamente es que debo tener un aula con tecnología de punta, que debo tener un aula eh, que tenga todas las características de estas aulas llamadas inteligentes, que tenga comodidad. Hay que saber jugar con las pequeñas propuestas que podamos tener y que el mismo espacio nos va a dar. Y para eso no necesariamente tiene que ser un aula de clase. Por ejemplo, puede ser un salón al que vayamos a dar una charla. Sientan las personas eh, viéndose una contra otra mientras tú pasas por su lado hablándole y que ellos entre sí repitan la información, juegan. Ok, fíjense, ya va, vamos a devolvernos para acá. Vamos a ver, ¿está Vivian por aquí? Ah, aquí está Vivian. Fíjense, eh, vamos a tratar de activar el micrófono. Vamos a tratar de activar la cámara si se puede. Vamos a hacer una pequeña actividad aquí. Era algo que tenía pensado que dividirlo en grupos y que lo hiciéramos en salas cerradas para cada grupo, pero como estamos nosotros nada más, entonces vamos a hacerlo así. Ok, ¿me están oyendo? Ok, fíjense lo siguiente, vamos a ver. Aunque sea por mensaje, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Busquen la manera, imagínense que ustedes en este momento les toca dar una clase de mitología. Tienen que hablar sobre vamos a ponerlo así, mitología griega. La clase es sobre mitología griega y la van a desarrollar en, en 5 minutos. Tienen 5 minutos para armar qué propuesta, qué actividad, qué ejercicio, qué dinámica puedo realizar yo para que se entienda bien el tema de la mitología, para que genere disfrute, agrado en las personas, ¿ok? Tienen 5 minutos, aprovechen. Yo voy a salirme por aquí un momento. ¿Me entendieron? A ver. Ok, José, perfecto. Vivian, entonces tienen 5 minutos para decirme qué le pueden agregar a una clase sobre mitología griega que ustedes vayan a dar. ¿Qué van a decir? Mira, yo usaría esto, me pondría esto, haría aquello, los pondría a dibujar así, los pondría a pintar esto, los pondría que se hicieran ver como, en este caso, estamos hablando de mitología, como el dios tal, como esto, así. Después, entonces, sí,
Ya están, tengo 8:27 aquí en mi reloj. A las 8:32, me van a ir explicando qué pensar, ¿ok? Entonces, voy a parar por aquí un momento entonces.
Ok, ok, estamos aquí. Ya leí a José. Chévere, chévere. Más o menos así, esa es la tónica que queremos, ¿ok? Vivian tiene problemas por ahí, pero bueno, de todos modos ya tiene la idea, Vivian. Espero que la haga, me la puedes pasar entonces al WhatsApp y por ahí podemos hablar. La pasa a mí a privado para evaluarlo. Fíjense, para ir cerrando ya la clase, de todos modos esto se lo voy a pasar al grupo. Quiero que hagan una investigación, pero quiero que sea una investigación que sea no el típico copiar de que es un facilitador, es el que se encarga de esto para acá. No, quiero que lo expliquen, quiero que desarrollen en la definición de estas tres preguntas. Quiero que la hagan, sí, desde lo más creativo posible, con imágenes, con sonido, con letras, con frases, cosas así. Eso es para trabajar el próximo miércoles, ¿ok? Ya para mañana les voy a pasar las presentaciones de cada una de las clases y bueno, voy a pasar esta para explicarle a los demás qué deben hacer, cosa de que el encuentro del miércoles lo desarrollemos en función de estas tres preguntas, ¿ok? Vamos a ver si Vivian está por ahí todavía. No, se salió. Perfecto, bueno, José, te toca a ti iniciar ese tema para el miércoles y yo le voy a pasar la información a los demás. De momento, entonces, me despido de ustedes. Gracias a los que pudieron estar. A los que no, bueno, les pasaré el link para que vean la clase y el miércoles nos encontremos en el grupo de WhatsApp para trabajar con mucha fuerza todo esto. Tenemos que seguir avanzando, ¿ok? Ya estamos en una etapa bastante fuerte, bastante bonita de esta formación y entonces lo que tenemos es que fortalecernos más, ¿ok? Perfecto, gracias, pues gracias a ti, José, gracias a todos, nos vemos pronto